eso no es razón para... Pasemos al último segmento, porque bueno, ya creo que nos hemos extendido bastante, llevamos ya una hora. Y me gustaría que este sea el último segmento, si te parece, que hablemos de un video, Sí, sí, sí. el video que te pasé, que era de las 15 Sí, mentiras sobre el aborto de Agustín Laje, un personaje argentino muy conocido sobre todo por aquí en el lado sur del continente. En habla hispana también se está empezando a oír un poco más. Y este video de las 15 mentiras sobre el aborto es muy polémico, como el propio tema lo es, pero la forma en la que lo abordó también puede llegar a ser muy polémico y muy interesante muchas de las cosas que dijo porque, como estamos hablando antes también, que me dijiste eh, que un argumento sea popular no lo hace específicamente válido, ¿no? Puede ser un sí, argumento de sí. mierda, pero un argumento muy popular. Entonces eso no lo hace que sea más válido que otro. Entonces, Sí, esa es una falacia, claro. claro, claro. Empecemos con la mentira número uno que se menciona, que es que hay más de 500.000 abortos clandestinos en Argentina. Bueno, una falacia estadística total. Creo que en ningún país del mundo, bueno, excepto en Estados Unidos, hay más de 500.000 abortos al año eh, en su población, creo que en ninguno, ¿no? Mentira número dos, miles de... voy a decir las primeras porque son más de números y no hay como mucho que conversar acerca de ello porque los números son tajantes, los números son tajantes y no se puede discutir con eso. La número dos es miles de mujeres mueren a causa de abortos clandestinos. También es una falacia. Se demostró que creo que era la muerte de abortos clandestinos en Argentina representó ser el 0,1% de la muerte entre mujeres total del año. Y ni siquiera es la principal muerte materna de entre las mujeres, ¿no? Eh, tres. Ok, aquí sí quiero que conversemos este punto porque es un punto importante, ¿no? Un argumento, no sé si importante, pero como te decía antes, popular, que se dice por ahí. Sí, sí. Con los abortos se soluciona un problema de salud pública. El argumento que dio Agustín Laje en su video es que no es un problema de salud pública, precisamente porque un problema de salud pública es algo que esté cuantificado de una manera bastante grande, ¿no? Que muchas personas eh, tengan incidencia en ese problema. Como lo puede ser, Sí. por ejemplo, en las mujeres, el cáncer de mama, que es la principal causa de enfermedades y muertes por enfermedades en mujeres en Argentina. También una de las de los contraargumentos que dio para esto fue que no se soluciona un problema de salud pública cuando dos personas entran a un hospital y solamente una de ellas sale viva. No sé qué tienes tú para decirnos sobre eso. Mira, te explico. Mi opinión es que un poco de este tercer punto que vi en el video es que para decir tonterías solamente se necesita hablar un idioma. Y un idioma hablamos prácticamente todos, ¿no? Por lo tanto, todos decimos tonterías. Eh, a ver, un problema de salud pública no creo que sea. Es decir, No, no. como él mismo mostró las estadísticas, la cantidad de mujeres que tienen problemas de verdad, de fallecimientos y de situaciones graves por este tipo de situaciones de aborto es muy reducida. Y como él dice, claro, a ver, todas las vidas valen, pero estamos hablando de un problema de salud pública, que al final eso debe ser un porcentaje de toda la población de ese género que está teniendo un problema En de salud. específico, Me claro. explico. Es decir, como pues, el ejemplo del cáncer de mama, un gran porcentaje de las mujeres en ese país están muriendo debido al cáncer de mama. Pues eso es un problema de salud pública. Pero, a ver, el aborto, con la poca cantidad de mujeres que mueren, que al final valen muchísimo, por supuesto, pero son muy pocas. Por lo tanto, no se puede considerar, es como él dice, no se puede considerar un problema de salud y al final es un poco fastidioso porque hay que desmentir cosas que dice una persona que no conocemos y que seguramente estaba un día en su cuarto, yo que sé, durmiendo y se levantó y dijo, ah, pues voy a decir esta tontería, ¿sabes? Y salió y lo dijo y estoy a favor del aborto y mi
argumento, sin ver ni siquiera las estadísticas, es que se soluciona un problema de salud pública. Entonces Claro, tenemos que claro, venir nosotros aquí a estar refutando una tontería tan grande. O sea, si ni siquiera ves las estadísticas, ¿cómo puedes tú saber claro, que es un claro. problema de salud pública? ¿Sabes? Eh, claro, voy a decir algo que puede sonar muy crudo para las oyentes también. Pero es que a la hora de tú tratar de resolver un problema como gobierno al menos, tienes que pensar que los recursos son limitados. ¿Ok? Primero que nada, los recursos son limitados, no hay riquezas Sí, infinitas. Con lo cual sí, tienes que tratar de resolver el problema más grande y dejar los más chiquitos, obviamente, al final de la lista, ¿no? Porque hay prioridades. Es una cosa de prioridad que creo que todos nosotros en su vida diaria hacemos. Eh, la estadística del 2016 dijo que 31 muertes en 2016 fueron por abortos inducidos en mujeres. Y en ese mismo año hubieron más de 5.900 mujeres muertas por cáncer de mama. O sea, la estadística obviamente favorece al cáncer de mama más como problema de salud pública que el problema de los al abortos aborto, sí, clandestinos. Es sí, crudo, es así. No lo digo por menospreciar las 31 muertes que hubieron por abortos inducidos, pero si lo comparamos y calculamos de forma objetiva 31 muertes con 5.900, evidentemente, como persona racional, tú preferirías salvar a 5.900 mujeres muertas por cáncer de mama que a esas 31 que tuvieron la mala suerte de morir en el aborto, ¿no? sí, sí, a ver, sería preferible salvarlos a todos, pero claro, es Claro, como tú dices, al final los recursos son limitados. claro. Pasemos a la mentira cuarta que Justin Laje dijo en su video y dijo, bueno, uno de los argumentos populares que se dice para estar a favor del aborto es, el feto no es un ser humano, es un conjunto de células. Ya, pero ese argumento, y perdona que te interrumpa, pero ese argumento es una persona que no fue ni a primero de biología, me parece a mí. O Sí, sea, sí. totalmente, es decir, o sea, es que no tiene sentido, o sea, directamente. Sí, sí, y es que como estábamos hablando, como ya hemos hablado en todo el video, en toda la grabación, es que es una vida, ¿no? No es simplemente un saco de células, es una vida, es una especie, es un ser humano que tiene su propio ADN, tiene su propio ritmo cardíaco y que está desarrollando también sus propios organismos, su propio cerebro, su propio cuerpo como tal, ¿no? Entonces decir que es simplemente un saco de células, es decir, una barbaridad biológica porque los fetos en su etapa inicial tienen células totipotenciales, es decir, que tienen la capacidad de crear todo tipo de células posibles para poder crear al propio feto, ¿no? Entonces, Sí, simplemente desecharlo así como un propio saco de células eh, es una barbaridad biológica, ¿no? Porque decir que una célula totipotencial un, es algo más, cuidado, o sea, cuidado. sí, 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 completamente, completamente de acuerdo. El punto número 5, o la mentira número 5 es, con el aborto, la mujer podrá decidir sobre su cuerpo. ¿Qué opinas tú sobre esa mentira número 5? Mira lo que estábamos hablando, es decir, eh, en formas generales me parece que esta persona está eligiendo los argumentos más tontos y más fáciles Claro, de refutar de todos para que el video le quede lo más bonito posible, ¿no? Porque es sí, que sí. al final, evidentemente, como hemos hablado, un feto es su propio cuerpo, es decir, tiene su ADN, tiene su ritmo cardíaco, va desarrollando sus propios órganos, así que es un ser aparte que se alimenta de, de la madre, pero que no es la madre, es un Claro, ser no es, independiente. no es Por lo parte de la tanto, madre, no es un órgano de la madre, ¿no? exacto, sí. Y además eso es un argumento, eh, la refutación de ese argumento se utiliza mucho en las personas que son pro vida, ¿no? En las personas que no están de acuerdo con el aborto, porque realmente es un argumento bastante sólido, es decir, es un ser independiente. Sí, y para las personas que son pro aborto, es un argumento bastante popular que abunda sobre todo
en las cosas que las feministas tratan de repartir por ahí como argumentos sólidos, pero que en realidad es Sí, un argumento que tiene bases de papel, ¿no? Aunque le soplas y se cae, así de sí, sencillo. sí, 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 totalmente. El punto número 6, la mentira número 6 es los argumentos contra el aborto son religiosos. O sea, que son netamente religiosos. ¿No? O sea, un argumento de nuevo con base de papel. Muy fácil de tumbar Sí, porque sí, que la ciencia sí, respalda que no es o sea, la ciencia también tiene sus puntos en contra del aborto, también a favor, pero que no es netamente religioso. sí, sí, exactamente. No, de hecho, las cosas que hemos mencionado aquí a favor de la vida, es decir, en contra del aborto, realmente son cosas con bases científicas, ¿no? Son bases religiosas, no hemos tocado De hecho, sí, a sí. Dios, ni la religión, ni la Biblia, ni ninguno de esos instrumentos. Es decir, que realmente hemos hablado puramente de ciencia y muchas de esas comprobaciones son, como les dije, pro vida, ¿no? Así Claro. que, bueno, De ciencia y algo también de filosofía que hemos tocado por ahí al momento de hablar de eh, categorizar un poco el valor de la vida, ¿no? sí, Mentira número 7. El aborto es una política de salud reproductiva. También un argumento muy fácil de tumbar. Es que es lo que tú estás diciendo. Agustín Laje agarró los argumentos más populares y más fáciles de hacer quedar en ridículo para que el video le quede bien. Pero es que en realidad este argumento es base de papel. Eh, por el simple hecho de que es una incongruencia de palabras mal escogidas, a mi parecer, para las personas que empezaron a repartir esta campaña. Que una política de salud reproductiva es aquella que esto es una definición real, es aquella que promueve la reproducción, ¿ok? Pero el aborto es todo lo contrario a promover la reproducción, es terminar la reproducción en una fase de gestación que está todavía en el vientre de la madre, ¿no? sí, 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 sí. Sí, realmente eh, es que es eso, o sea, no sé qué acotar porque realmente es una tontería. Es decir, se contradice la misma frase. Si tú ves Sí, una frase que se contradice, pues tú no tienes que decir nada, ya la misma frase sí, sí, no te hace está falta diciendo investigar nada más, ahí la frase te dice que es una sí. contradicción. Una cosa, Marvin, que sí me parece interesante es la número 8 porque dice, el aborto es la interrupción del embarazo. Ujú, Y es curioso porque él lo que hizo allí en esa parte es dar la definición de interrupción, diciendo que es simplemente el proceso por el cual una actividad se pausa para luego reanudarse. Por lo ujú. tanto, la interrupción conlleva al final a una reanudación, cosa que no ocurre con el embarazo cuando abortas y por lo tanto el aborto no es una interrupción. No, 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 Pero y es realmente creo mentira que lo que dice él. O sea, lo investigué ahorita, disculpa que te interrumpa, pero es que ese es un sí, punto que yo le iba a refutar a Agustín Laje sí, porque la definición real de aborto, según la Real Academia Española, como lo dijimos al comienzo, es dicho de una mujer o de un animal hembra, interrumpir de forma natural o provocada el desarrollo del feto durante el embarazo. Y la sí, definición de sí, exacto, interrupción es cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo. No dice específicamente que se exacto, sí. reanude luego. Sí, exacto, es lo que te iba a decir, que al final él cogió esa parte y como que buscó y rebuscó en algún portal web, en la Deep Web, en alguna Wikipedia de la Deep Web, la definición de interrupción que él quisiera, que él Claro, quería claro. encontrar para poder utilizarla como argumento eh, y refutar ese punto, lo cual la verdad se vio un poco obvio allí, es como tú dices, me pareció un poco tonto. Hay que decirlo, las cosas que están bien y las cosas que están mal, están Y mal. tan mal, claro. Esa definición fue como, bueno, el rincón del vago a mí me dijo que interrumpir dice que hay Sí, que continuar exactamente, después sí. en el tiempo. No, no, no. Sí, Por sí, 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 favor, sí, sí. Agustín, por O favor. La Wikipedia que escribí yo, algo así, ¿no? Claro, claro. O sea, la RAE dice que el aborto es la interrupción de forma natural o provocada y la interrupción, según la RAE, es cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo. Así de sencillo, no dice en ningún momento que se reanuda luego. Sí, Eh, exactamente. Pasemos a la mentira número 9.
Que bueno, este es una de esas... ¿cómo se dice cuando tú amenazas a alguien por dinero o porque sabes algún secreto de él? ¿Cómo se dice eso? Eh, Extorsión, sí. claro, esto es una extorsión. La 9 es una extorsión, dice. Si no estás a favor del aborto legal, estás a favor del aborto clandestino. O sea, si no estás conmigo, estás en contra. Estás en contra, sí. Claro, eso es una extorsión que bueno, ya de por sí la frase es muy tonta, ¿no? Creo que no hace falta ni refutarla. Es como, La claro, verdad. no hace falta ni refutarlo. Es como, me estás extorsionando. Si no estoy contigo, si no opino como tú, entonces estoy en contra. Por favor. Sí, 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 es una tontería, la verdad. Pero lo que Agustín Laje dice en su video es que, claro, el aborto legal puede ayudar a salvar las dos vidas, que es mejor porque está como más controlado, ¿no? Que el aborto clandestino, que es un poco más, o se suele decir que es más peligroso que un aborto legal, porque tienes a médicos capacitados y regulados por el Estado que, bueno, te facilitan un poco más la tarea de llevar a cabo el aborto, pero en ambos Sí, casos existe la posibilidad, tanto legal como clandestino, de que la mujer reaccione mal a los medicamentos o a la extirpación quirúrgica o al método quirúrgico, porque evidentemente todos reaccionamos distintos, todos tenemos diferentes compatibilidades con diferentes medicamentos, diferentes procesos quirúrgicos. Entonces, eh, es otra falacia más, ¿no? Otro argumento más de papel. sí. Fíjate que es curioso este argumento de papel porque es un poco en lo que deriva, ¿no? Un poco de que el aborto clandestino es peor que el aborto legal. Sí, puede ser, pero te aseguro que esa persona que dijo eso no se ha visto las estadísticas, ¿sabes? Sí, Es sí. curioso cómo la gente utiliza sus estadísticas imaginarias, o sea, ellos se imaginan unas estadísticas basadas en algo que ellos creen, y ojo, está bien, yo lo he hecho, todo el mundo lo hace, pero es muy importante y quiero que sea de verdad otro mensaje que quiero dar con este podcast, y es que cuando tú creas algo, tú tienes que decirlo, tú tienes que decir, creo que, siempre Claro, al inicio de todo lo que digas, creo que el aborto clandestino tiene un mayor índice de mortalidad que el aborto legal. Creo que, porque un índice es un número que se saca de información, de estadística, que se consigue estudiando, que se consigue viendo cómo es la realidad, recogiendo información. Es decir, claro. es un proceso, es un proceso que tú no te puedes inventar, por más obvio que parezca, ¿sabes? Y por eso, no sé, me parece importante que siempre que tú creas algo, tú debes decirlo, tú decir, mira, yo creo que esto es así, porque la persona que te lee no es la persona normal que te lee, no siempre va a saber, no, mira, esto puede ser una información falsa, no lo voy a estar compartiendo, no lo voy a estar divulgando, porque uno nunca sabe lo que me está diciendo esta persona. Claro. La mayoría de las personas simplemente cogen la información y la comparten porque es lo más fácil. Hay que admitirlo, es lo más fácil. Tú ves la información, te la crees y lo compartes. Claro, Pero si tú muy dices, poca mira, gente se hace la sí, tarea de investigar un poco más a fondo la cuestión. sí, sí, y nosotros como personas que intentamos aportar información, incluso esas personas que creen, es importante que la aporten enteramente como les vino a la cabeza. Mira, ¿cuál es tu fuente? Pues yo creo, mi fuente soy yo, creo que, y es así, eso es una fuente, ¿sabes? Soy yo mismo, yo creo que, claro, la gente se va a dar cuenta de que la fuente eres tú, porque estás diciendo que crees. Por lo tanto, la credibilidad de lo que tú estás diciendo dependerá de tu credibilidad propia, que normalmente, pues, si eres una persona común, no será muy alta porque la gente no te conoce. Pero Claro. ya, si eres una persona que eres un reconocido investigador o que se sabe que tú revisas estadísticas, pues la gente te verá un poco mejor, ¿no? Se Claro, trata un poco también de ganarse la reputación, de dar esa información. exacto. Eso es algo que se crea, no es algo que se Sí, gana, es algo que tú tienes que crear a medida que vas compartiendo sí, la información más o sea, la información más verídica posible. sí, exactamente. Porque ninguna verdad es 100% verdadera, pero hay verdades que son más verdades que otras. Sí, Incluso las estadísticas de recolección de datos, como las consultas y esos números que se reparten incluso por el gobierno, no son 100% perfectos porque todas las estadísticas tienen un margen de error, pero la más verdadera es
evidentemente la que está mejor, la que está mejor estructurada. Que ¿Sabes, bueno, Marvin? se Antes de tiende a seguir, creer que es la del gobierno, se tiende a creer que es esa. sí, si te me permite hacer una acotación antes de seguir, Sí, sí. mientras leemos esto, me doy cuenta de que son argumentos un poco así como los argumentos de la oposición venezolana, ¿sabes? De la derecha venezolana, que puede que tengas razón. En este caso, en muchas cosas se tiene la razón. Evidentemente la izquierda es una locura, ¿no? Sí, Eh, pero claro, cuando utilizas los recursos que tú tienes a tu disposición de una forma tan mala, tan terrible, dando información que no tiene ni pies ni cabezas, de fuente que no tiene sentido, pierdes toda la credibilidad, pierdes toda la fuerza, pierdes todo el ímpetu que podrías tener como, como, como partido, ¿sabes? En este caso como posición de pensamiento filosófico, ¿sabes? claro. Sí, sí. Es necesario utilizar correctamente las herramientas. Es que, porque si no, evidentemente, tengas o no tengas razón, quedas muy mal. Es que es así. Claro, que utilizar las estadísticas de forma correcta es Sí, algo muy importante. Muchas veces los números hablan por sí solos y claro, es importante también analizar la estadística, los gráficos y todo, pero muchas veces un buen número puede matar un argumento también muy bueno. exactamente. Mentira número 10 sigamos. El aborto es una realidad social, por eso debe legalizarse. Bueno, Bueno, eso es una falacia. sí, sí, o sea, eso hay muchas como bien Agustín Laje lo dijo en su video, hay muchas realidades sociales negativas que no precisamente porque sean una realidad social tienen que ser legales, como por ejemplo los robos, las violaciones, la venta de, no voy a decir de drogas porque es un tema que ojalá podamos tocar en otro podcast, pero la venta de drogas verdaderamente nocivas también es una realidad social y no por eso esas realidades, esas realidades sociales deben ser legales y socialmente aceptadas, que es un punto también muy válido. Sí, sí. Que bueno, el Agustín Laje lo refutó con simple sentido común, ¿no? O sea, ni siquiera con números ni Sí, nada. no, es que sí, simplemente tienes que verlo y darte cuenta, ¿sabes? Puede ser que la persona que dijo este argumento o la forma en la que se utiliza el argumento quiera transmitir algo distinto. No sé si me explico, porque a veces las personas hablan y no saben expresar lo que piensan. Sí, Y sí. creo que este es el caso, porque me parece un argumento muy tonto como para, o sea, me parece que creer que este argumento pudo haber salido de la boca de alguien y esa persona realmente pensaba lo que significa lo que escribió, me parece que es un poco insultar la inteligencia humana. Es decir, yo supongo que esta persona tenía una intención distinta, Claro. pero lo que le salió fue algo muy tonto, la verdad, Una porque aberración. que sea una realidad social, sí, que sea una realidad social no tiene absolutamente nada que ver con que se deba o no se deba legalizar, ¿vale? Otra cosa es que se deba incluir, discúlpame, en el Producto Interior Bruto, ¿no? Para saber cómo es la producción del país y tal, que sabes que hay muchos países que incluyen los mercados negros y la venta de drogas, etcétera, en su Producto Interior Bruto, porque eso Sí, sí. da Dema- dinero, eso da dinero, pero Da al final demasiado sigue dinero. siendo ilegal, es decir, Sí. No, y también hay un caso importante por ahí de mercado negro de venta de fetos abortados también. Y bueno, no sabía yo porque claro, los abortos, por ejemplo en Estados Unidos creo que es que los abortos muchas veces son clínicas públicas, no hospitales públicos que tú vas y te lo haces, así de sencillo. Pero sí, en los abortos le cuestan, cuando no son privados, le cuestan al Estado los abortos que son por químicos, ¿no? Que te meten un químico y expulsas al feto de forma natural, por así decirlo, que te lo matan y lo expulsas, cuestan entre sí, 400 y $500. Y las intervenciones quirúrgicas cuestan entre 800 y $1,200. O sea, una sí, cantidad bastante alta considerando que, por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 1 millón de abortos diarios. O sea, diarios no, anuales. O sea, si multiplicas eso, más o menos, dale tú, no sé, un 60% a los químicos, 40% a los quirúrgicos, es una cantidad de dinero considerable que sale del bolsillo del sí, sí. contribuyente.
Sí, totalmente. que es la mentira número 12, que es la que, bueno, bueno, ya acabamos de tocar, ¿no? Que es el aborto será gratuito. Otra falacia Mira, nosotros... porque, disculpa, otra falacia porque, Sí, dime, dime. eh, coño, yo creo que tú no puedes obligar al contribuyente a pagar por algo que está en contra. Evidentemente se hace todo el tiempo porque, por ejemplo, las iglesias se siguen manteniendo por o sea, el edificio, ¿no? La construcción de la iglesia se mantiene con el dinero del contribuyente que, bueno, muchas personas pueden estar de acuerdo o no, pero se sigue gastando en eso. Pero obligar al contribuyente a pagar el aborto de una persona que, por ejemplo, porque este es otro tema. O sea, el aborto en los casos en los que la mujer fue violada, personalmente yo creo que sí deberían ser legales porque, coño, no tuvo culpa ella, no fue algo que ella no pudo controlar. Yo creo que es algo que el Estado debería hacerse cargo de ese aborto legal y, obviamente, buscar de meter preso a la persona que lo hizo. Pero también entra otro problema que es en la credibilidad, ¿no? Porque entonces si pones que los abortos por violación son gratis, entonces vas a tener a muchas mujeres diciendo mentiras de que fueron violadas y que, bueno, quieren el aborto gratis. Pero poner que el aborto sea gratuito es una barbaridad al impuesto público, ¿no? A mi parecer, al menos. Sí, eso que dijiste me pareció muy interesante, lo que dijiste de lo de las mentiras, porque ese tipo de mentiras son exactamente lo que hacen que estemos como 100 años atrasados como humanidad. Sí, Porque, claro, tú te imaginarás la cantidad de políticas, la cantidad de políticas que no se han podido llevar a cabo y la cantidad de cosas que se tienen que quedar en en la caja de lo haremos después, debido a este tipo de situaciones en las que las personas se aprovechan de las leyes, ¿no? De ujú, que tú vienes y dices, no, pues a mí me violaron. claro. Y no solamente me violaron, sino que me violó mi pareja. O sea, que metes en un problema a tu pareja y tú estás violando la ley diciendo una mentira, es decir, terrible. Y te aseguro que lo haría más de una persona No, para no sí. pagar los 1.000, 1.500 euros que le cueste realizarse un aborto. Que ya te digo que en los países desarrollados es simplemente ir al banco un momento, pedir un préstamo de 4 meses y te lo haces. Es decir, que no es tanto dinero, pero la gente para salvarse esa cantidad son capaces de todo, ¿sabes? Claro, y eso es un problema también que creo que podemos tocar en otro momento, en otro podcast, que es la cultura de la violación. En esta sociedad, cuando, y me incluyo también, no sé si tú te incluirás en lo que voy a decir, pero en esta sociedad, Ah, cuando una mujer te dice que fue violada, la tendencia es a creerle siempre, 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 bueno, al menos yo, tengo 80% de seguridad en que lo que me está diciendo esa mujer es cierto, es verídico. Y creo que es un mal coño, que tiene que mejorarse, ¿no? Y esta falacia, esta sí, mentira, afecta también a una posible política de aborto gratuita para víctimas de violación. Entonces yo creo que es algo que se tiene que investigar un poco más a fondo, que tocaremos en otro video, en otro podcast, sí, 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 pero que es algo que está ahí, es algo que está latente ahí. Eh, exactamente. Pasemos a la mentira número 13. El aborto será seguro. Bueno, el aborto como intervención quirúrgica o como proceso químico en el cual tú decides terminar la vida de un feto, nunca es seguro. ¿No? Ninguna intervención quirúrgica es segura nunca, por el simple hecho de que hay muchos factores, muchas cosas que pueden salir mal, porque es algo muy delicado de entrar en un quirófano, ¿no? Pero, claro, el aborto es un poco lo que estábamos hablando anteriormente, de que el aborto clandestino es más seguro que es más inseguro que el aborto legal. eh, Hay sus estadísticas que son diferentes, sí, que el aborto legal es un poco más seguro, pero no es un aumento significativo de seguridad, porque igual han habido casos en el cual las mujeres mueren en en clínicas públicas y privadas, o sea, en hospitales públicos y clínicas privadas, que se están realizando este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, Sí, sí, claro. sí, es más seguro, pero no es un aumento tan significativo como para decir
Sí, que sí. bueno, esto es un argumento súper válido, ¿no? O sea, Sí, no, es que al final es eso, es lo mismo, o sea, es buscar las estadísticas, hacer tu calculillo, sacarlo y mira. Y luego, importantísimo, completando lo que dije la última vez, es que fíjate lo increíble que es, Marvin, que en el mundo real, en el mundo de la gente que intenta ser lo más transparente posible, cuando nosotros hacemos un estudio estadístico, o ni siquiera estudio, nos metemos en cualquier página que permita que tenga información estadística, como el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en el caso de España, y nosotros cogemos una estadística de allí, hacemos un gráfico, llegamos a una conclusión. ¿Qué es lo que decimos siempre? Decimos, según el Instituto Nacional de Estadística, estudio realizado en el año 2000X, eh, el aborto tenía un aumento o una disminución de la tasa de mortalidad del 3%. Esto significa que morían tantas personas menos, ¿sabes? ujú. Por lo tanto, ese es el argumento. O sea, el argumento no es el aborto será seguro. Eso no se puede eh, asegurar, me explico, para la Claro. redundancia. Es decir, no tiene sentido. No, y como proceso de quirófano, siempre hay muchas variables que pueden salir mal, como ya lo dije. Sí, naturalmente, claro, Pero me claro. di cuenta de que me salté el punto número 11. No creo que no lo tocamos, Sí, que que era sí, nadie. te lo iba a comentar y estabas inspirado en el aborto gratuito. Dice el punto número 11, dice, nadie puede decidir si una mujer embarazada va a ser mamá o no. Otro argumento que se puede tumbar fácilmente con un simple diccionario, que es lo que hizo Agustín Laje. Dijo que una mujer embarazada no decide si ser o no ser mamá, porque ya lo es. Con la ley del aborto, la mujer embarazada decidirá si ser madre de un hijo vivo o de un hijo muerto, que ella misma ha pedido que sea asesinado. ¿Mm? Sí, Biológicamente, claro, sí, es nunca que, deja de ser madre. La madre, eres fíjate, madre desde el momento en el que concibes hasta el momento en el que se muere e incluso más allá porque eres madre de un hijo muerto. sí, fíjate que el problema con este punto es muy interesante porque yo creo que resume todo lo que hemos hablado el día de hoy. Es cierto, eres madre de un hijo muerto, pero realmente a veces no es necesario hacer eso, como por ejemplo en las violaciones que estabas hablando. Claro, Realmente a veces la realidad no se trata de lo bueno, sino de lo menos malo, ¿no? Como hemos hablado, es decir, quizá es el tener eh, a ese ser y criarlo por tantos años, el sufrimiento que te puede dar o la situación por la que puedes pasar, quizás a veces es incluso peor que tomar la decisión del aborto. O quizás no, pero siempre estamos jugando como en esa línea, ¿no? Como en esa, uy, pues no sabemos bien a dónde ir, si nos vamos para acá, si nos vamos para allá. No se encuentra el punto perfecto, ¿no? claro. Y claro, también la palabra que usaban que es nadie puede decidir, es algo también un poco de lo que estamos hablando hace rato, que es un tema también de decisión en el que también se mete que el hombre no tiene la suficiente Sí, capacidad de decidir si la mamá, o sea, si la mujer va a ser mamá o no. Quitando la definición en el que eres mamá de un hijo muerto, ¿no? Creo que lo que quiso sí, decir, o lo que quiere decir esto es que nadie puede decidir si la mujer va a seguir con el embarazo o no. Creo que lo que sí, una, una, una oración que representa un poco mejor lo que quisieron decir. Y claro, sí. ¿no? Creo que lo que quieren Sí, decir es que es decisión netamente de la mujer. sí, es como te digo, mira, aquí en este podcast le tiramos sus regaños a todos. Es decir, A todo, claro. obviamente esta persona cogió la frase que peor escrita encontró y la puso allí que ni sentido tiene. Es decir, podía haberla arreglado un poquillo, hacer que tuviera un poquito más de sentido, pero claro, quedaba peor el video, ¿no? O sea, naturalmente. Claro, claro. Y claro, como son opiniones tan populares, encontrar lo más mierda dentro de lo popular hace que sea Exacto, muy es fácil, fácil, eso coño, es, hacer un sí, video desmintiendo exactamente, todo eso. Pero exactamente, nalgadas para exactamente. todos en este podcast. Nalgadas para Agustín Laje y nalgadas para las personas que tienen estos argumentos populares que son una caca. Son una caca, son una mierda. Sí, totalmente, totalmente. Ajá, ya habíamos hablado del 12, del 13 también, hablemos del 14. Donde se practica el aborto, los abortos decrecen.
Esto Agustín Laje en su video lo desmiente con simples estadísticas, en los cuales, por Sí, ejemplo, en España, como ya te mencionaba, los abortos crecieron 746% desde 1987 hasta el 2011, más o menos, creo que fue la estadística. No recuerdo exactamente. Aquí es donde viene la palabra, creo yo. Pero el aumento es 746%. En Francia sí, también el aumento fue de 2030 y tantos por ciento aproximadamente. Desde la legalización del aborto, que no tengo la fecha exacta desde cuándo fue, pero sí, es bastante importante. Y en Uruguay, que el aborto fue legalizado en octubre de 2012, los abortos practicados en 2013 fueron de 7.171 abortos y en el año 2016 fueron de 9.719 abortos. Con lo cual, la tendencia que tienen los países que legalizan el aborto no es que los números decrecen, sino al contrario, los números tienden a aumentar de una manera significativa a lo largo del tiempo. exactamente, sí, es exactamente eso. Sí, como es el ejemplo de España, Uruguay, Sí, 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 Francia, sí. Estados Unidos. Todos esos países donde el Sí, aborto no, es y es que legal. al final tienes que ver las estadísticas, pero por ahí va, ¿no? Un poco las razones pueden ser que si es legal, pues la gente tiene un poco menos de cuidado, ¿no? También un poco, bueno, pues si pasa algo, pues aborto y ya, ¿no? ¿Qué más va a pasar? Claro. Entonces, falta también de educación, un poco, creo yo, de la creencia de que abortar es seguro, ¿no? Que puede tener algunas personas y que claro, incita más a este tipo de comportamientos y a no protegerse. Por supuesto, más embarazos indeseados, más abortos. Sí, no, este es un argumento que se usa también de falacia para otros temas, por ejemplo, la legalización de las drogas, en el cual se dice que si legalizan las drogas el consumo baja. Estadísticamente el consumo va para arriba, pero es tema para otro podcast. Eh, la última mentira dice, el aborto ayuda a los pobres. Ojo cuidado, porque es una frase que de por sí es muy ofensiva y muy estúpida al mismo tiempo. Sí, ahí faltó un poco el creo, ¿no? Al principio, Sí, creo que el aborto ayuda a los pobres y un poco dar o sea, a qué se refería, ¿no? Es decir, lo podemos sacar de aquí, pero un poco, ¿qué le pasaba por la mente a la persona que escribió eso originalmente, ¿sabes? claro, yo creo que ese argumento viene un poco a partir de esa creencia social, o bueno, yo creo que una realidad social en la que las personas de bajos recursos tienen tendencias a tener más hijos por familia, ¿no? La tendencia que, o bueno, socialmente se cree, creo que tengo que ir a buscar ese número estadístico para tomar en cuenta más, para tomar más en cuenta la seguridad, pero lo que se habla por la sociedad es que la gente de bajos recursos tiene más hijos, ¿no? Que tienen de 3 4 Sí, 5 hijos, mientras que las sí, personas de recursos un poco más altos tienen tendencias a tener menos hijos. ¿Y qué pasa con esto? Que a la hora de tener más hijos y tener menos recursos, lo que pasa es que los recursos en el núcleo familiar van a ser más reducidos, ¿no? Y claro, lo que quiso decir la frase, creo yo, es que al dar la opción de que las personas de bajos recursos tengan la oportunidad de hacerse un aborto y reducir un poco más estos gastos y no tener que parir 4 5 6 muchachos, les da un poco más de, de, de libertad económica dentro de su casa, ¿no? sí, sí, exacto, sí, eso es a lo que se refieren, pero al final realmente eso es una falacia, es algo que parece lógico, pero que si no, y parece lógico si no ves las estadísticas, es decir, yo no las he visto, así que no te puedo asegurar, pero yo creo que una persona que tiene pocos recursos es una persona que por hijo va a gastar muchísimo menos que una persona que tiene renta alta, que tiene dinero, porque le va a dar una educación totalmente deficiente. Algunos, como por ejemplo en países del tercer mundo, Claro. los ponen a vender caramelos en las gasolineras, o sea que al final realmente eh, no necesariamente es así, ¿sabes? Claro. Y Agustín Laje también lo refuta, estoy teniendo los números, lo refuta también con la capacidad de encuesta de decisión de las personas de altos y bajos recursos, ¿no? ¿Qué es lo que opina cada área de la sociedad? Dice
que la clase alta está 52% a favor del aborto y 34% en contra, dejando al resto indeciso. Mientras que la clase baja tiene un 32% a favor del aborto y un 57% en contra, dejando al resto en un margen de indecisión, ¿no? También dice que, bueno, lo que reflejan estos números es que la gente pobre, la gente de clase baja, está en contra del aborto, mientras que los más ricos están a favor de él. Cosa que yo creo que tiene que ver mucho, sobre todo en los países de tercer mundo, con la religión. Siendo que, a mi parecer, he visto que las personas de clase más baja son como más religiosas que las personas de clase alta. Y que, bueno, evidentemente, si pones el argumento religioso en este tema, coño, matar a una vida es un pecado horrible y bueno, ahí como que Sí, fíjate que sí. Yo también creo lo mismo. O sea, eh, las personas de clase baja tienden a ser un poco más religiosas, ¿no? sí, También depende del país, pero normalmente la tendencia es esa, sí. claro, sobre todo en países del tercer mundo, como dije, la tendencia es esa. Sobre todo en América Exactamente. Latina, en el que la estadística de creyentes católicos es súper alta, es más alta que creo que en ninguna otra parte del mundo. Y bueno, esa es la tendencia. Y bueno, ya terminamos con las 15 mentiras sobre el aborto. Video que hizo Agustín Laje hace 2 años refutando los argumentos más piedreros, ¿no? Más mierdas que pudo encontrar más mierdas Sí, y más más terrible, populares. sí. Y más populares que Sí, pudo sí, sí. encontrar, ¿no? Y bueno, muy fáciles de refutar, pero también dándole sus nalgaditas cuando se lo merece. Bueno, Sí, no, es ya... que hay que admitir que buscó cosas también un poco, o sea, buscó lo peor de lo peor. O sea, sí, sí. Bueno, ya llevamos 1 hora 56 minutos. Creo que con esto podemos dar eh, por finalizado este podcast. Milko, muchas gracias por estar acá. Los ay, oyentes, muchísimas gracias, mi gordo. de nada, de nada. Bueno, este es nuestro espacio, tuyo y mío. Pero gracias por tomarte el tiempo de estar acá. Para los oyentes que estén escuchando, que llegaron hasta acá, recuerden que esto será subido a Facebook y YouTube y será segmentado en partes y se subirá una parte completa. Es decir, los segmentos en los que hablamos sobre temas específicos serán cortados y se subirán esos segmentos en específico. Y también se subirá el podcast completo para que lo tengas como ASMR antes de dormir o cuando vayas por la micro, qué sé yo, no, cuando vayas en tu camino al trabajo, puedas escuchar un poco la opinión de Amis Sans Frontiers sobre el aborto. Muchas gracias, mi gordo. Un placer. Un placer fue mío. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.